Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo que nos escucha por Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Bienvenidos a una nueva entrega del programa de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, y muy motivados de poder hoy, 4 de septiembre, celebrando el mes de la patria con 200 años de vida independiente. De verdad que para nosotros formar parte de esta celebración de la independencia de Costa Rica, de las actividades que tiene Radio Monumental, es todo un honor y esperamos que el programa de hoy también haga consecuencia, aportando conocimiento a los acuaristas con lo que merece este país: crear personas más responsables. Desde Acuariofilia Marina, crear acuaristas más responsables con los organismos que custodiamos. Muy buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días, don Hernán, y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan acá a través de los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos en Acuariofilia Marina. Hoy, como le decía a usted, don Hernán, celebrando la realidad de esa acta que se escribió, se documentó el 29 de octubre de 1821, que es el acta de independencia ya en la ciudad de Cartago, y que nos postuló básicamente y nos oficializó como un país libre y soberano y cumpliendo ya 200 años de vida independiente. Es maravilloso, ¿verdad? Es de sentirse muy orgullosos como país y, por supuesto, como ya usted bien lo dijo, don Hernán, es de sumarse a esta celebración. No es cualquier país el que puede decir eso, ¿verdad? Y el que viva una democracia, independientemente del color político que tenga usted, ya sea de izquierda, derecha o más en el centro. Vivimos en una independencia que es maravillosa, en una democracia, y celebramos eso. Don Hernán, hoy bien acompañados en el Control Master Monumental por Pablo Díaz. Tenemos un programa interesante, un programa de análisis hoy que vamos a tocar, y agradeciéndole a todas esas personas que se nos acercaron, don Hernán, y nos comentaron a través de las redes sociales, comunicación interna, acerca del programa que hicimos el sábado pasado, donde celebrábamos también un logro para la acuariofilia costarricense, tanto marina, de agua dulce, plantada, etcétera, por lo que se logró a través de esa comisión interinstitucional de la cual abordamos la semana pasada. Correcto, Ricardo. De verdad que uno se siente satisfecho cuando recibe esas muestras de cariño de parte de las personas que escuchan el programa, motivándonos a seguir tratando de hacer un esfuerzo por entregar un mejor programa todos los sábados. Hoy nos acompaña otro compañero de la asociación, Filip Karoliki. Así que, Filip, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Hernán, don Ricardo, don Pablo. Aquí, un sábado más, pues tratando de aportar mi granito de arena hacia el aprendizaje de estos acuaristas. Y pues bueno, súper contento de esas noticias que tuvimos acerca de la lista que ya salió publicada y que nos da pues un respiro para el hobby, porque mucha gente no valora lo que hay detrás de este hobby, que más de un hobby se trata de preservar especies que se están en peligro, tener bancos genéticos de especies que incluso no lo están logrando en su estado natural hoy por hoy. Y sobre todo porque nos va a permitir detener un tráfico ilegal de organismos que se estaba dando por esta falta de seguridad jurídica, y por supuesto permitir una actividad económica que sostiene muchísimas familias en Costa Rica en un marco regulado. No, y no solo eso, también la explotación que se da al haber limitante de peces y todo para el hobby. Mucha gente acude a extraerlos de forma ilícita, y en ese proceso también el mal manejo y todo repercute mucho en los peces, ¿verdad? Con esto ya eso
gracias a Dios se detiene. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Y son buenas noticias para el desarrollo del pasatiempo. ¿Qué les parece, señores, si entramos con el tema de hoy sábado? Un tema que yo creo que, como los que siempre procuramos, es interesante, a alguien le va a ayudar y nos va a permitir hacer un mejor acuarismo. Hoy queremos abordar el tema de los refugios. Creo que podríamos pensar en dos tipos de refugios, el de la zona críptica y el de las macroalgas. Hoy nos enfocaremos más en el refugio de las macroalgas y esperamos que más adelante en un programa de acuariofilia podamos también abordar el de la zona críptica. Sí, así es, don Hernán, un tema interesante y que me imagino que Philip lo tiene muy fresco porque acaba de hacer un cambio de sistema total y nos contaba extra micrófonos que, por supuesto, desde el refugio hasta su display, su equipo está marchando muy bien, pero qué importante es desde el puro principio establecer un buen diseño de refugio. Y yo lo digo porque, don Hernán, yo soy de la forma de pensar que ahora que reflexiono con mi propio sistema, y no sé si a Philip le pasó lo mismo, uno de los factores que yo quiero considerar con muchísimo cuidado para un futuro sistema es la ampliación de mi refugio, porque siento que se me queda corto a mis necesidades, no solamente de extracción de nutrientes indeseables, sino también que, como bien sabemos, es un lugar de reproducción y de cuidado de la misma microfauna. Entonces siento que me he quedado corto un poco, pero Felipe, a mí me gustaría escuchar si vos analizaste este aspecto y lo tomaste en cuenta antes de entrarle al tema en profundidad. Pues la verdad sí, lo tomé bastante en cuenta. Traté de corregir varios errores que pues mi Zoom pasado tenía. Por ejemplo, uno de ellos es que yo, bueno, la macroalga que utilizo es la chaeto y con el Zoom pasado pues había buena circulación de agua y todo, pero el crecimiento de la chaeto muchas veces pues no era el ideal porque le tenía que estar dando vuelta para que le pegara bien la luz y tuviera pues un proceso fotosintético correcto y viendo videos en internet y todo, hay diseños que hacen que como que el alga dé vueltas, entonces se está iluminando en todas las zonas y pues el crecimiento es como más parejo, por así decirlo. Eso fue una de las cosas que procuré hacer en este diseño nuevo, hacer como un flujo de corriente circular en la parte del refugio, luego dejar campo para acomodar unos pots hábitat que venden ahora para fomentar ahí la microfauna y también eventualmente, eso todavía no me he decidido, pero dejé la prevista para poner un compartimiento con el famoso Miracle Mod. Uh-huh. Yo creo que para entrar en el desarrollo del tema, por lo menos yo que me puedo ubicar dentro de la vieja escuela, puedo señalar que yo siempre he tenido un refugio. Yo les he comentado a ustedes que mi visión es tratar de promover un acuarismo con una visión holística, donde al final buscamos tener una extraordinaria calidad de agua. Si logramos tener una gran, extraordinaria calidad de agua, vamos a tener todo lo que de ello se va a derivar, y eso es mejores condiciones para nuestros corales, para nuestros peces. Y entonces, cuando tenemos esa visión holística, tenemos que comprender que es como un pequeño rompecabezas, que todas las piezas cumplen un rol para que al final, cuando se logran poner a trabajar en conjunto, tengamos una muy bonita fotografía, tengamos un bonito acuario. Y creo que en algún momento, dado el avance que se tuvo con algunos otros dispositivos como skimmers más eficientes, la aparición de los roller mats y cosas así por el estilo, siento que hubo un decaimiento en el uso de los refugios, porque antes sí, efectivamente eran muy utilizados, dado que la eficiencia de estos equipos filtradores no era comparativamente lo que hoy podemos obtener.
Conforme fueron desarrollándose mejores técnicas de filtración mecánica, vino un poquito el desuso de los refugios. Creo que un buen impulso a retomar los refugios también lo vino a realizar la gente de Triton, al incorporar un método que también holísticamente incorporaba el uso de los refugios como un elemento importante. Y básicamente tenemos que entender que el refugio, a través de esas macroalgas, a través de toda la infauna que se puede desarrollar ahí, va a ayudarnos a mejorar la calidad del agua. Y básicamente un refugio, estamos hablando de un lugar que es un lugar de protección o de abrigo para ciertos organismos que si no lo tuviesen serían depredados por otros. Entonces tenemos una sección aparte del acuario principal, normalmente ubicada en el sump, donde estos organismos, sea macroalgas o sea zooplancton o algunos otros organismos filtradores, pueden vivir sin estar siendo devorados por organismos mayores. Y hablo inclusive de las mismas macroalgas, que si estuviesen en el acuario principal, pues los peces herbívoros probablemente no les permitirían desarrollar y obtener los beneficios de lo que cumplen las macroalgas. Personalmente, como señalaba, los he usado y hoy por hoy no me atrevería siquiera a pensar en tener un acuario sin los beneficios que aporta el refugio. Y usted sabe, don Hernán, Felipe y amigos que nos escuchan, que es muy común los debates en los foros internacionales y nacionales de acuarismo marino, en donde se plantea el cuestionamiento o la opción de tener un acuario exitoso sin tener un sump primero, ¿verdad? Y hablamos del sump, que es básicamente todo el sistema de filtración que tenemos generalmente externo a nuestro acuario principal, al display, y lo tenemos generalmente en la parte de abajo del mueble, donde hacemos pues toda la filtración mecánica y natural que tenemos, además de utilizamos ese espacio para editar elementos, traza y algunos elementos necesarios para el acuario, y circulamos básicamente el agua, la oxigenamos a través de ese proceso. Y hay mucha gente que dice, yo tengo un acuario exitoso sin sump. Y utilizan a lo mejor elementos como un skimmer de mochila, o un skimmer, me refiero a una filtración mecánica que se acopla al tanque principal. Pero si ya de por sí muchos de nosotros creemos, y creo que la línea de ustedes también, señores, que el sump brinda muchísimas ventajas de oxigenación para albergar el refugio, y además de eso incrementa la cantidad de agua que tenemos en el acuario, lo cual le da una mayor estabilidad. El refugio tiene muchísimas ventajas en un acuario. Entonces, antes de entrar más profundamente en qué es un refugio, sí, uno puede tener un acuario exitoso sin tener el refugio, sin tener sump. Pero yo creo inclusive que hasta el nivel de mantenimiento se hace más fácil teniendo estos elementos. Sí, sin duda alguna. Yo no puedo negar en que hay acuarios preciosos y exitosos sin un refugio. Viven perfectamente sin un refugio. Pero si uno quiere lograr mayor estabilidad en un acuario, si uno quiere no estar tan expuesto a algunos vaivenes que se puedan presentar si te falla alguna filtración mecánica, por ejemplo, la presencia del refugio va a colaborarnos profundamente. El refugio básicamente, por ejemplo, a través de las macroalgas, lo que va a hacer es consumir algunos subproductos que son desechos de otros organismos, y entre los que más conocemos pues van a estar todos los compuestos nitrogenados y todo lo que tiene que ver con los fosfatos. En ese sentido, por ejemplo, nos va a ayudar a lidiar de mejor manera con algas indeseables. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo un competidor a esas algas indeseables. Ese competidor son las macroalgas, que van a tenerlas a raya. ¿Por qué? Porque al hacer competencia por los mismos recursos que requieren las algas indeseables, les estamos poniendo un freno. Y probablemente
en mejor condición porque están precisamente desarrollándose esas macroalgas en un refugio donde no van a tener competencia para prosperar. Por otro lado, también ese refugio nos aporta otras circunstancias muy importantes, como por ejemplo son los aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, azúcares, que van a ser utilizados por nuestros corales. Entonces, cuando uno visualiza en términos muy amplios esta sencilla ecuación que les he planteado y que en el transcurso del programa vamos a estar profundizando, pues uno dice, ¿para qué privarme de los beneficios que puedo lograr con esto? Que es que mi sistema tal vez consume mucho nitrato y fosfato y prácticamente me los deja indetectable. Bueno, yo soy uno de esos que puede vivir estas circunstancias y lo que acostumbro es, cuando esa macroalga ha crecido mucho, como le he comentado a algunos acuaristas que se le piden a uno consejo, yo la echo en una bolsa plástica, una de esas bolsas corrientes que tiene Ziploc, la machaco y les traigo todos los jugos y esos jugos los devuelvo al acuario. Por tanto, estoy devolviendo sus nitratos y esos fosfatos que han sido capturados, pero adicionalmente esos aminoácidos, esos carbohidratos, azúcares, vitaminas, metabolitos, etcétera, que van a hacer una mejor calidad de agua. Absolutamente innegable el beneficio de la captura del dióxido de carbono para mejorar nuestro pH. Por eso es que los usamos una iluminación invertida en los refugios. Quienes tienen reactor de calcio, una buena recomendación es que la salida del agua del reactor vaya a caer a esa zona del refugio para que esos desechos de dióxido de carbono que puedan estar ahí dando vuelta, pues sean aprovechados por las macroalgas y no nos afecten el pH. Y por supuesto que otra gran ventaja, la producción de oxígeno. Entonces, quienes han vivido un corte eléctrico tienen aunque sea un pequeñito refuerzo de un organismo que captura dióxido de carbono y está produciendo oxígeno. Sí, don Hernán, es un elemento interesante. Y es que, lo decíamos anteriormente, ese espacio tiene destinado una función muy importante, porque los que tratamos de tener acuarios, inclusive en la parte de los acuarios de agua dulce, la gente muchas veces lidia con algas indeseables, y entonces empezás a ver el agua del acuario verduzca, o empezás a ver las paredes de los cristales desarrollando alga, y una respuesta muy eficaz que tenemos nosotros en el acuarismo marino es establecer un refugio en donde, como ya usted lo indicaba muy bien, ponemos algún tipo de alga, macroalga en este caso, para que consuma mucho de ese alimento del cual se alimenta, valga la redundancia, las algas indeseables que se pueden postular en el acuario. Y hemos hablado, inclusive, don Hernán, en programas anteriores de la preferencia de los acuaristas de dos algas principales. Hablamos del alga caulerpa, que es una alga que hay que tener un poquito de cuidado porque es muy eficiente para absorber nutrientes, pero también tiene la capacidad de reproducirse muy rápidamente o tener esa explosión de reproducción que podría inclusive pasarse al acuario principal, y eso es lo que no queremos. Sí, o entrar en una fase de reproducción sexual que no sería tampoco conveniente. Pero hay técnicas para manejarlo. Claro. Bueno, hoy día la mayor cantidad de personas lo que opta es por la chaeto. Con tal de evitar esos pequeños problemas que puede provocar la caulerpa. Y una consulta muy interesante, don Hernán, que podríamos inclusive profundizar en la segunda parte del programa es, ¿puedo yo pedirle regalado a otro acuarista macroalga? ¿Y cuál es el riesgo que podría tener con respecto a eso? Y lo podemos analizar, pero como usted lo decía anteriormente, la chaetomorfa es definitivamente una alga que cumple muy bien el propósito de extracción de nutrientes. Y como ya usted lo decía, extracción de nutrientes significa consumir los nitratos y fosfatos que son indeseables en una cantidad muy grande del agua del acuario, que son producidos por los mismos desechos de los peces, por el mismo alimento que uno ingresa, o por algún aditivo a lo mejor que uno pueda utilizar, y que es muy eficiente.
Felipe, ¿alguna preferencia de alga que tengas vos en tu propio refugio? Bueno, yo la que uso en este momento es el alga chaeto. Me parece que es un alga muy versátil para la función que yo ocupo y para más. Este, y anteriormente he usado el alga uva, que me parece que es muy buena, pero hay que tener cuidado de que no se tupa mucho. Y esa alga además también, si uno tiene algún pez que anda, un cirujano principalmente, que anda así como eh, medio quitado para comer, si no comes esa alga, difícilmente haya comer otra cosa porque es un manjar para ellos. Este, Aquí expandiendo un poco el tema, también una cosa que hay que tener cuidado a la hora de usar alga chaeto es el hecho de proteger bien las bombas del skimmer, de la bomba de retorno, porque a mí en ocasiones me ha pasado que, bueno, una vez se me trabó el skimmer porque se le metió alga chaeto y otra vez la bomba de retorno perdió un montón de potencia y casi se me quema, igual por alga chaeto. Entonces, poner algún tipo de lámina difusora, eh, o una mallita de plástico, obviamente verificar que sea compatible con el agua del acuario, ayuda a prevenir eso que me parece muy importante mencionarlo, la verdad. Cuando hablamos del refugio, honestamente en mi cabeza no solo es ese lugar de seguridad que podemos crearle a los organismos, sino que yo por lo menos inmediatamente pienso en que también hay un tipo de sustrato. Yo no concibo un refugio, tal cual se llame refugio, sin la presencia de un sustrato. De lo contrario, podríamos pensar más en un reactor de algas, como los equipos nuevos que hoy, donde básicamente es el alga cumpliendo su rol. Pero cuando pensamos en un refugio que tiene que sea una pequeña capita de sustrato, y por eso Filipe ahora hacía alusión a una marca comercial que da un sustrato muy bueno para los refugios, tenemos que entender el rol que también cumplen esos organismos. Ahí vamos a encontrar ostracodos, que son como unos pequeños crustáceos. También vamos a encontrar tanaidáceos, que son camarones pequeñitos, de unos medio centímetro, un centímetro cuando mucho, pero también van a haber anfípodos, rotíferos, copepodos, isopodos. También vamos a tener gusanos de fuego, caracoles, estomatelas, algunos tipos de estrella. Por supuesto que nunca van a faltar las famosas aptáceas, y podemos tener otros organismos un poquito más grandes, como podrían ser los camarones pimienta. Estos no solo nos van a ayudar a consumir esas partículas orgánicas que puedan estar dando vuelta ahí. De hecho, por ejemplo, el método Triton promueve que el refugio vaya en la primera sección, a diferencia de la filtración mecánica, porque este tipo de organismos se pueden encargar de consumir esas partículas gruesas, fraccionarlas, pulverizarlas y convertirlas más a sólidos disueltos en el agua. Luego también tienen algo sumamente valioso, por eso es que esto lo tenemos que ver holísticamente, y es que toda la reproducción que hacen estos organismos, al final de cuentas, se constituyen en pequeñas larvas, y esas pequeñas larvas son subidas por la bomba de retorno al acuario principal y son una riquísima fuente de alimentación para los peces y para los mismos corales, sin duda alguna. Entonces, el rol, el valor que cumple un refugio va más allá de darnos una buena limpieza de compuestos nitrogenados y de fosfatos del agua del acuario. Y yo creo, don Hernán, y volviendo también al punto que hablaba Filipe antes de irnos al corte comercial, que una forma de evitar que los equipos se vean afectados porque se suelte un poquillo de alga, a lo mejor cuando uno hace mantenimiento, la mueve, la circula, etcétera, y una forma también de aprovechar que muchos de esos bichépodos, como dicen en el acuarismo aquí, ¿verdad? Toda la microfauna que se aloja ahí en el refugio y la bacteria,
pueda circular más libremente y más fácilmente al tanque principal es poner el refugio hacia el final después de la filtración mecánica. Correcto. Para que sea básicamente subida por la bomba de retorno de una forma más fácil. De hecho, es mi ubicación preferida. Filtración mecánica, donde podemos tener medias, guata, roller mats, el skimmer. Porque si ponemos primero el refugio, muchos de esos organismos pueden terminar en el skimmer, por ejemplo, y vamos a desperdiciar esas larvas. Entonces, sí, yo prefiero dejarlo, Ricardo, muy contiguo a la bomba de retorno para que esas poblaciones terminen en el acuario principal. Muy bien, usted está escuchando Acuariofilia Marina, aquí en los 93.5 de Radio Monumental. Nos vamos a separar por unos instantes, pero ya volvemos con más de refugios en el acuario marino. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina. Hoy estamos abordando el tema de los refugios en los acuarios. Esperamos que esta primera parte que ya cumplimos haya sido de interés y sigamos profundizando en otros ángulos del tema en esta segunda parte. Don Hernán, yo recuerdo que hay una escuela de acuarismo, o por lo menos una tendencia que inclusive recomendaban poner el refugio en el acuario principal. O sea, básicamente que el acuario principal tenga una división de vidrio y se tenga un refugio ahí. Uh-huh. ¿Ha visto usted? Yo por lo menos en los últimos años he visto que esa tendencia ha bajado, pero se daba esa práctica. Sí, se daba esa práctica, Ricardo, ya un tiempo atrás, precisamente cuando hacía el señalamiento de que no habían equipos tan eficientes y no necesariamente existía el refugio. Entonces se acostumbraba que en el acuario principal se separaba esa sección. Y por supuesto que esto no quita que hayan acuarios principales que tengan todo un desarrollo de alga, macroalgas. Por ejemplo, cuando vos tenés algún perfil, un enfoque, un biotopo de acuario, por ejemplo, si vas a conservar caballitos de mar, peces, piefish, qué sé yo, de ese tipo, donde no hay ningún problema en tener macroalgas, porque no tenés un organismo como los cirujanos o un fox o un conejo que lo va a estar consumiendo. ¿De qué tamaño es el sump que vos manejás, Philip? Bueno, el sump de mi pecera actual es de aproximadamente 32 galones, de los cuales 18 galones netos, brutos, netos, sí, perdón, son de refugio. Para mí es vital que el refugio sea la parte más grande del sump por la función que tiene. De hecho, la forma en la que lo acomodé, bueno, yo uso el método Tritón, entonces me basé 100% en el método y van medias primero, después el refugio, después el skimmer y después la bomba de retorno. Anteriormente yo lo tenía igual que usted, que era primero media, después skimmer y después refugio, pero quise basarme en el método Tritón para hacerlo así, y la verdad estoy muy contento, digamos, con los resultados que he tenido en estos pocos meses que he tenido la pecera nueva. Y como le digo, el refugio para mí es la parte más importante del sump por la función principal, a mi parecer, que es la exportación de nitratos y fosfatos, porque yo no soy así mucho de usar químicos líquidos como el Nopox o así, no me gusta usarlo, a menos ya que haya tenido un desbalance grande, entonces prefiero siempre el método natural. Te hacía precisamente la pregunta para entrar en el capítulo de qué tamaño debería ser un refugio, y efectivamente lo ideal es que andemos entre el 10 y el 20% del litraje o el galonaje del acuario principal. Eso sería como el ideal. Por supuesto que si tenemos un acuario que no puede, un sump que no puede cumplir esas condiciones, pues es mejor tener algo que no tener nada. Y en el tema también
que apuntaba ahora Philip me parece rescatable, de que el SUMP podríamos utilizarlo también con un poquito de cama gruesa, estamos hablando de unos 7 centímetros por ahí, para estar seguros de que tengamos un área de desnitrificación. Porque hoy día en la tendencia minimalista de no utilizar, por ejemplo, sustrato en el acuario principal, de tener muy poca roca en el acuario principal, aunque nos apoyemos con biobloques en el SUMP, normalmente el SUMP es una zona de mucha carga de oxígeno por la caída del agua, por el skimmer que genera una alta concentración de oxígeno, y hay un buen flujo de agua. Entonces, la actividad de nitrificación, aunque tengamos los subbiobloques, se va a hacer dificultosa. Entonces podríamos apoyarnos de la existencia del refugio para ya realizar ahí esa actividad de nitrificación. Y, don Hernán, ¿qué considera usted que son los requerimientos desde el punto de vista de luz y de mantenimiento que debe llevar un refugio? Usted acaba de decir algo muy importante, es que si optamos por una cama profunda de sustrato o de arena, ¿qué tipo de mantenimiento hay que darle a eso? ¿Verdad? Porque la mayoría de nosotros conocemos el síndrome del tanque viejo como un síndrome que se da porque tengamos una capa muy profunda de arena en el tanque principal y no se le dé un mantenimiento, no tengamos todos los animalitos que podemos tener para estarle dando vuelta a la arena, o inclusive hay mucha gente que le gusta sifonearla. ¿Qué requerimientos de luz, de fotoperiodo, de mantenimiento usted cree que se puedan dar en el refugio? Yo creo que de entrada lo que tenemos que tener claro es que se necesita una lámpara que emita un espectro donde mayormente la alga, la macroalga, la consuma. En ese sentido, por ejemplo, yo tengo una lámpara económica, podrá andar por los 15, 20 dólares, que son utilizados para los cultivos de hidroponía. Te digo que con eso me ha ido perfecto. Antes, que uno no podía conseguir estas luces especializadas, tal vez era un bombillo, te estoy hablando, no sé, 10 años atrás, no había la disponibilidad de estos equipos aquí en Costa Rica, entonces lo que usaba era un bombillo con luz día. No es lo ideal porque te va a producir más calor, el espectro conforme se va haciendo viejo, el foco va a cambiar, etcétera, pero es una opción. Y por supuesto que ya hay todas las lámparas que se han diseñado para refugios en nuestros pasatiempos. Ahí están la que sí, el H380, hay otra de la Marincha Eto, las Prime también, que tienen una que se llama la Fuchs, etcétera. Entonces, lo importante ahí es que consigamos una lámpara que emita un espectro que permite que sea el ideal para el cultivo de vegetales. Fuera de eso, tenemos que pensar también en que esa alga chaeto pueda estar rotando, porque obviamente necesita realizar una actividad fotosintética, y si se nos va acumulando una densidad muy grande, ella no va a poder estar volteando, entonces las algas que están hacia el fondo van a recibir menos iluminación y se podrían ir desintegrando por no tener la posibilidad de hacer la fotosíntesis. Luego y una pregunta, en algunas ocasiones yo he visto, nunca lo he practicado la verdad, pero que hacen el refugio como en una pecera dentro del sump, como con 2 huecos para bajar el flujo del agua así, de forma pues considerable. ¿Qué piensa usted de ese método de hacer como una pecera dentro del sump para bajar el flujo y meter el refugio ahí? Te soy honesto que no lo he escuchado, Philip, pero no le vería ningún efecto negativo. Ahí lo que están haciendo es una regulación de flujo de agua. Probablemente pienso que podría estar muy vinculado a que tengan una cama de arena para que se realice una mejor actividad de nitrificación, pero no te podría desarrollar el tema porque lo desconozco, no los he visto, los sistemas que estás planteándome, Felipe. Sí, yo se lo comento porque
Bueno, como usted sabe, yo en ocasiones realizo mantenimientos de peceras y he ido donde dos clientes que he visto eso y me dicen, no, es que a mí me armaron la pecera así, y yo, bueno, yo la verdad nunca lo había visto, tampoco, pero me llamó la atención mucho y pues yo no les sugería hacer ningún cambio ni nada, puesto que la pecera de ambos va muy bien, entonces yo soy del pensar que si las cosas van bien, mejor no tocar nada. Como dicen los americanos, si no está roto, no lo toque. Pues no sabría Exactamente. decirte, no sabría decirte, Philip, no, honestamente no lo he visto. Le vería lógica a la disminución del flujo si tiene sustrato para realizar la actividad de nitrificación, si es que esos orificios que se le están haciendo le permiten alguna entrada que genere el movimiento del alga chaeto. Fuera de eso no le veo el objetivo, pero bueno, es un tema que no he estudiado. Las condiciones del agua, a ver, sí tenemos que entender que dependiendo inclusive del tipo de macroalga, pueden cambiar, porque por ejemplo eh, las algas, alimedas, perdón, son algas calcáreas. Entonces, si no tenemos una buena estabilidad del calcio, no van a prosperar, como no prosperarían tampoco las algas coralinas. Pero no es normal encontrar ese tipo de alga, igual que las rojas. Normalmente vamos a encontrar el chaeto, otro tipo de algas como la ulva que citaba Philip, las rojas que pueden darle un atractivo visual al acuario, son algas un poquito de más lento crecimiento y por tanto de esa captura de nitratos y fosfatos que eventualmente muchos de los acuaristas que quisieran buscar. pH 8, 8.4, lo normal. Una alcalinidad también normal de la que estemos acostumbrados, 7,5 o 11 por ahí, salinidad 1024, 1026. Nitratos sí deben de ser detectables, lo ideal sería al menos tener unos 2 ppm de nitratos. El fosfato, lo normal, 0.02, 0.06 en esos rangos. Magnesios 1280, 1400, por ahí. El calcio también lo normal, no menos de 380, no más de 450. Sí es muy importante la presencia de hierro. Si nuestro acuario tiene una alta demanda, porque ya no tenemos fragmentos y no tenemos colonias, va a haber una buena actividad, más si usamos además la práctica de estar introduciendo fitoplancton vivo. Acordemos que también tenemos zooxantelas en esas colonias, entonces la demanda de ciertos elementos menores va a ser importante, y el hierro al menos debería estar detectable en unos 0.01 ppm, el yodo alrededor de 0.04. También tenemos que tener la presencia de otros elementos, como estaríamos hablando del magnesio, del potasio, del azufre, que no vamos a tener problema porque es uno de los elementos también abundantes. El carbono, que normalmente si no tenemos un reactor de calcio, ese carbono va a estar siendo aportado por los desechos metabólicos de los peces mayoritariamente. Vamos a tener ahí un dióxido de carbono. Si tenemos bastantes peces y además un refugio un reactor de calcio, ese dióxido de carbono va a ser consumido por las macroalgas. ¿Qué más por ahí? El cobre, el molibdeno, el zinc y el bromo, el manganeso, son elementos menores importantes para que prosperen las algas. Entonces, a veces podemos ver que un refugio tiene la luz adecuada, pero no nos está prosperando. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio de cuál de algunos de los elementos que ahora he referido puede estar siendo el obstáculo para el crecimiento de esa macroalga. Si tenemos o no tenemos déficit de nitratos y de fosfatos, por ejemplo. Estos son los dos más importantes. Pero entre nitratos y fosfatos, los compuestos nitrogenados
son los que yo ubicaría en el primer renglón en cuanto a la necesidad de que estén presentes para el buen desempeño, el crecimiento de las macroalgas. Después serían los fosfatos. El hierro es muy muy importante. El hierro podría ser una limitante para que un refugio, por ejemplo, no esté prosperando. El yodo también, acordemos que son elementos que están en muy pequeñas cantidades, y nuevamente, si hay una buena cantidad de corales y no medimos el yodo a través de un ICP, que sería la única forma que yo pueda recomendar, porque los test que existen, los márgenes de error, igual que el del potasio, no son muy confiables y podríamos hacer más daño que bien por ese margen de error que tienen. Sugeriría que estemos haciendo esos análisis de ICP para estar seguros que esa macroalga está recibiendo el manganeso, el yodo, el potasio necesario, el cobre, el molibdenum, el zinc, inclusive el bromo. Sí, don Hernán, son muy importantes los elementos que usted nombraba. Y quisiera referirme a un punto, volviendo a la parte de iluminación, don Hernán, como para ir cerrando esta parte. Hay gente que le gusta utilizar la luz del refugio muy pegada al alga, no a un nivel tan superior, porque mucho efecto que se hace es que si está muy arriba la luz, tiende a crearle alga a uno en los compartimentos contiguos al refugio. Sí, o si tenés mangueras transparentes, se van a obstruir con el paso del tiempo. Sí, es un muy buen punto. Entonces tienden a ponerla más cercana, pero entre más cercana sea, obviamente tiene que ser una lámpara que abarque un buen espacio para que pueda iluminar todo el alga, o utilizar varias. Y el otro punto es el fotoperiodo, que hay gente que tiene su preferencia por utilizar el fotoperiodo contrario al fotoperiodo del acuario, o inclusive hay una tendencia de gente que lo utiliza 24 horas, el fotoperiodo, entendiendo que lo que uno hace con tener la lámpara del refugio prendida, contraria a las lámparas del tanque principal, es para hacer un balance del consumo del CO2, que esto venga a minimizar el impacto que tiene ese CO2 que genera, por ejemplo, el acuario cuando están las luces apagadas, para que sea consumido por el alga del refugio y no tengamos un impacto tan grande en el pH del acuario. Sí, acordémonos que durante el fotoperiodo regular del acuario principal vamos a tener mucha actividad fotosintética. Entonces todo ese dióxido de carbono que está siendo desechado por los organismos o por el mismo reactor de calcio va a ser consumido por el fitoplancton, la zoosantela, las macroalgas, inclusive las algas indeseables. Cuando cesa esa actividad de iluminación del acuario principal, cesa la captura de ese dióxido de carbono, y los organismos que tenemos igual van a seguir produciendo el dióxido de carbono, al igual que el reactor, el cual va a aumentar su presencia en el acuario principal, y eso va a obligar a que el pH tienda a la baja. Para hacer menos fuerte la caída de ese pH durante las noches, pues es que se acostumbra a utilizar un ciclo inverso, iluminar el refugio durante las noches. Hay gente inclusive que mantiene 24/7 el refugio prendido. Yo no conozco al día de hoy todavía un estudio científico, más que experiencias anecdóticas, que me sustente si es dañino, si no es dañino, porque por todo lo que acaba de decirles de los elementos que consumen las macroalgas, tenemos que hay que hacer un ejercicio científico para determinar si la razón por la que se está dañando un alga es por un exceso de iluminación o es por un déficit de algún elemento, o viceversa. Tenemos que entender que las macroalgas, a diferencia de las plantas, no tienen raíz, y entonces que la alimentación no se da a través de esa raíz, porque no tienen las macroalgas la raíz. La macroalga se va a alimentar propiamente por el tallo, por lo que estamos viéndole a ella, no por el sustrato que le tengamos a la alga. Que valga el comentario, don Hernán y Filip,
una consulta común que se ve en los grupos de Facebook o de WhatsApp es: yo introduje chaeto a mi acuario, pero se me muere. Pierde como el color, se vuelve, pierde la densidad y se termina muriendo. Y una pregunta muy común en ese sentido es: cuéntenos cómo tiene usted los niveles de nutrientes en el acuario. Y le dicen: no, yo los mantengo en cero completamente. Y eso quiere decir básicamente que estás cortando uno de los principales fuentes de alimento que tiene la macroalga. Por eso señalaba hace un momento, Ricardo, el factor más importante son los compuestos nitrogenados. Después el fósforo o el fosfato. Puedes tener la mejor lámpara del planeta, pero si no le tenés la alimentación a esa alga, que vienen siendo los elementos que hemos descrito en el programa de hoy, esa alga no tiene cómo prosperar. Personalmente, a mí de todas las opciones, y eso que en el pasado utilicé la caulerpa, hoy por hoy mi preferida sin duda alguna es la chaeto. Y no me disgusta si por ahí surge o se desarrolla un poco la vulva. A veces tengo picos donde crece y a veces casi que desaparece, pero es por la misma competencia, por los recursos, porque la caulerpa crece mucho más rápido, entonces hace un mayor acaparamiento de los recursos. La caulerpa, como le hemos comentado, tiene ese gran pero de que puede entrar en una fase sexual. Y esto normalmente a veces se da con treponazos de temperatura y va provocando que se haga blancuzca hasta que se desintegra. Y entonces tenemos una liberación de ese nitrato y ese fosfato que se ha capturado. Pero también, ese es el gran detalle de la caulerpa, es que va a liberar una toxina que va a afectar los corales, les hace que vayan a tener un lento crecimiento en el mejor de los casos para el coral. Y esto lo hace la caulerpa como un mecanismo de defensa porque es su forma de conquistar nuevos territorios, disminuir a otros competidores que son otras algas, que son otros corales, para tomar el territorio que estos puedan estar ocupando. Para evitar que una caulerpa no entre en una reproducción sexual, normalmente deberíamos de manejarle una temperatura a ese refugio que ronde los 28 grados. Y por eso es que quienes tienen caulerpa sí son más de la tendencia de trabajar el 24/7, que hace un rato les comentaba. Ya no tanto porque haya una mayor captura de nitrógeno y de fósforo, sino para que esta alga no entre en reproducción sexual. Después, para ambos, después de los elementos nitrogenados y del fosfato, el hierro. Ese es otro elemento que hay que tener. Puedes tener buenos nutrientes, pero si no hay un hierro en cantidad adecuada, no va a prosperar ninguna alga. El hierro es un elemento muy muy importante para estas algas. Otro aspecto que también diría yo juega en contra de la caulerpa es que tiende a poner más amarilla el color del agua. Entonces ahí tal vez tenemos que recurrir a un mayor uso del carbón activo para jalar ese tinte amarillo que va tomando el agua. Su punto a favor, sin duda alguna, es que entre chaeto y caulerpa los peces no la piensan dos veces. Se van a comer primero la caulerpa y en segundo lugar la chaeto. La chaeto es más fibrosa, más dura, menos apetitosa para los peces. Entre esas dos son lo que normalmente el acuarismo se ha movido. La chaeto tiene un detalle muy interesante, que es lo que potencia el desarrollo de la microfauna, y es que si le ponen atención sobre la hebra de chaeto, siempre se va a formar una biopelícula,
y esa biopelícula es una riquísima fuente de alimentación para la microfauna. Entonces, es lo que hace que el refugio tenga mucha posibilidad de estar surtiendo ese acuario principal de pequeñas larvas y de mismo zooplancton. Sí, correcto. Y en esta última parte del programa, Philip y don Hernán, ¿qué mantenimiento debemos darle a esa cama de arena que ponemos en el refugio? ¿Qué piensan ustedes que hay que darle de mantenimiento inclusive al alga chaeto? ¿Qué practican ustedes comúnmente? Ricardo, yo en el caso mío, tengo organismos y ellos son los que se encargan de darle el mantenimiento a ese sustrato. Y en el caso de la chaeto, pues ya cuando prácticamente no hay cómo meter un dedo porque toma todo el espacio, hago su poda. Por supuesto que también hago la poda si veo que se me están cayendo mucho los fosfatos y los nitratos. Esa es básicamente mi guía. Bueno, y el que eventualmente cuando ya se hacen de cierta densidad ya no va a poder voltearse por el flujo del agua y entonces semanalmente le hago un volteo manual. Sí, yo igual, lo que hago es podar la chaeto y bueno, en este momento yo no tengo cama de arena en el refugio, pero cuando tuve, la verdad evitaba tocarla y eso también hay que tener cuidado si uno tiene cama profunda de arena de, de no tocarla mucho porque puede arruinar las bacterias que se albergan en ella. Yo lo que he hecho son algunos caracoles de los natirus que ayudan a oxigenar a mover la arena y la oxigenan un poco. Y fuera de eso, nada más. Bueno, muy bien, ahí están esos consejos. Entonces, aterrizando el tema, consideramos que el uso del refugio tiene muchísimas ventajas para los acuarios. Hablamos acerca de la capacidad de albergar seres vivos muy importantes como es la microfauna, la misma cama gruesa de arena que hablábamos también, o de sustrato, también sirve muchísimo para inclusive albergar bacteria y una serie de elementos beneficiosos y el proceso de nitrificación que hablábamos anteriormente. Hablamos también de que representa inclusive una fuente de alimento para la microfauna, como ya lo decía usted, don Hernán, con esa película que se les hace a las hebras del alga, especialmente la chaetomorfa. También hablamos que es un elemento que podría ser, o un espacio que podría ser inclusive para albergar algún pez que tenga alguna situación especial. Por ejemplo, hay gente que le dice a uno, mira, es que yo no tengo una cuarentena o no tengo un tanque de hospital, y entonces ¿qué hago con un pez que tengo enfermo ya existente en el acuario? O que quisiera que se alimentara un poquito más para fortalecerlo. Y hay algunas recomendaciones que puede bajar un pez, especialmente si ese pez tiene esas características de alimentarse muchísimo con microfauna, bajarlo ahí al refugio para tenerlo vigilado un poco, alimentarlo un poco, fortificarlo y volverlo a subir. Hay peces que pueden salir de la cuarentena y querés todavía fortalecerlos un poquito más, y si se alimentan de algas, si se alimentan de algún tipo de zooplancton, es una opción. Yo diría, Ricardo, si se usa una camita profunda, vas a tener una actividad de nitrificación y eso es un plus. Pero propiamente como refugio, el aporte de oxígeno, la disminución del dióxido de carbono y por tanto una ayuda a la estabilidad del pH. Al tener macroalgas, estas van a generar una competencia contra las algas indeseables y nos van a ayudar, por tanto, a disminuir la presencia de algas indeseables en el acuario principal. Por tanto, vamos a tener, al usar las macroalgas, una reducción de nitratos y fosfatos para aquellas personas que tengan ese problema. Al ser un refugio y tener esa amplia variedad de microorganismos que se puedan estar ahí, organismos que se puedan estar reproduciendo, vamos a generar una muy rica fuente de alimentación a través de las larvas y los copepodos, isopodos, anfipodos, etcétera, etcétera, a los peces y a los corales. En fin, yo solo podría apuntar cosas positivas de lo que hemos conversado el día de hoy en el programa. Y nos incrementa el volumen de agua que tenemos en el acuario como un elemento adicional. Así que
Agradecerle, don Hernán, agradecerle a usted también, Filip, y a todos ustedes que nos han escuchado en esta mañana acá en Acuariofilia Marina. Me gustaría saludar a muchas de las personas que están en redes sociales con nosotros en constante comunicación, intercambio de mensajes, que nos saludan, especialmente a Sinaí Aguilar, José López, Sonia Tencio, Gerardo MK, a Ana Isabel Azofeifa, lo mismo que a nuestro estimado Diego Castro y su amigo Galaxia, que son personas que están siempre en sintonía de Acuariofilia Marina e interactuando con nosotros en las diferentes redes sociales. Así que lo invitamos para que usted siga en sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.